Gracias, señor presidente. Señor Torreblanca, le agradezco sinceramente en nombre del Grupo Popular su comparecencia en esta comisión, así como su muy interesante intervención. Sin duda, su condición de doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, soy profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia e investigador por el Real Instituto Elcano, nos ha permitido conocer más sobre el grave problema de las fake news. También su experiencia como columnista en diversos medios de comunicación pues ha quedado claro en toda su intervención. También su clara ideología europeísta, como director de la oficina de Madrid, el think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, nos puede ayudar a encontrar soluciones al grave problema de la desinformación desde un punto de vista más global, porque el problema es global. Hemos llegado al punto de lo que Hannah Arendt considera que la mentira como contraproducente. Es aquel en el que comienza a hacer daño, como pudimos comprobar durante la crisis sanitaria de la COVID-19. También afirma que la difusión masiva de mentiras nos debe preocupar cada día más. No es una coincidencia que se asocie con conceptos propios de la acción política, como usted muy bien ha destacado en su propia intervención. Le quiero realizar una serie de cuestiones en las que me gustaría que usted nos aclarara, debido a su propia visión que nos ha hecho en su intervención, y poder ver de una forma mucho más nítida el problema, de la realidad del problema, no solamente en nuestro país, sino desde un punto de vista global. En primer lugar, le plantearía si son eficaces las iniciativas basadas en crear guías dirigidas a los ciudadanos en general o grupos concretos para impedir ser manipulados por la fake news, ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad en España han publicado una guía denominada Blinda tus perfiles contra las fake news, que consideran o esperan que sea una herramienta para evitar ser cómplice de la desinformación. Esta guía hace una serie de recomendaciones sencillas a disposición de los ciudadanos para poder identificarlas y saber si se le puede dar credibilidad y poder compartirlas. También nos gustaría, desde el Grupo Popular, que usted nos dijera si considera que la clave está en evitar la combinación de audiencias masivas y anonimato de los usuarios, en las que por definición no existe responsabilidad. Consideramos que el poder decir cualquier cosa sin que se identifique al autor, el cual en muchas ocasiones se esconde en perfiles falsos o en colectivos creados ex profeso, como usted ha puesto manifiesto en la campaña norteamericana, y realizar manifestaciones en descrédito es negativo para la democracia. Otra cuestión que me gustaría plantearle. ¿Considera acertado afirmar que para evitar la desinformación es necesario efectuar reformas legislativas oportunas para que existan reglas básicas por las que se pueda diferenciar opinión de información, tanto a nivel de ordenamiento jurídico español como el ordenamiento jurídico europeo? ¿Considera que en la actualidad hay riesgo de que las injerencias del Poder Ejecutivo en los países puedan afectar a la libertad de expresión y de información? Y hemos visto la polémica que se produjo en España en plena pandemia, cuando hablaban de una actuación por parte del Poder Ejecutivo para determinar qué es o no verdad, y se llegó incluso a hablar del Ministerio de la Verdad. ¿Está de acuerdo conmigo que es el Poder Judicial quien es el garante de los derechos fundamentales, las libertades públicas, y por tanto que tiene que preservar en este sentido el régimen democrático? Es el Poder Judicial quien le corresponde determinarlo. Otra cuestión que me gustaría plantear como experto es si considera que sería necesario incluir fuentes diversas sobre una misma noticia para establecer mecanismos de rectificación o corrección cuando hay errores, o para aceptar obligaciones en materia de rigor con la verdad. Sería oportuno establecer la obligación de identificar a las personas físicas o jurídicas que han elaborado la noticia y la han difundido, y así que los destinatarios puedan conocer de forma adecuada quién es el autor o difusor de la noticia y puedan valorar en su justa medida la credibilidad del mismo. Señor Torreblanca, ¿cómo podemos ayudar a desacreditar las fake news? Yo creo que
toda su comparecencia, que ha sido muy interesante, se ha dirigido a esta cuestión, no solamente desde el punto de vista internacional, sino cómo podemos ayudar a desacreditar las fake news, ya que usted conoce que, según distintos informes sociológicos, el 44% de los españoles recibe entre 1 y 5 bulos por Internet a la semana. También en el ensayo que le decía al principio de mi intervención de Hannah Arendt, que las mentiras en política ponen en manifiesto que las mentiras resultan a menudo mucho más verosímiles, más atractivas para la razón que la realidad, porque quien miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia desea o espera oír. Quien miente ha preparado su relato para el consumo público, esmerándose en que resulte creíble, mientras que la realidad tiene la desconcertante costumbre de enfrentarnos con lo inesperado, con aquello para lo que no estamos preparados. ¿Qué podemos hacer ante estos casos? Ya que existen informes que afirman que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas y replicadas en las redes sociales, lo cual las convierte en virales y en casi noticias reales y de calidad. Muchos nos preguntamos por qué las fake news se difunden más rápido que las noticias contrastadas. Por eso creo que es necesario conocer su opinión en que si el verdadero problema está en las plataformas que se dedican a lanzar estos bulos por Internet, en las plataformas que permiten la utilización de bots que aceleran la difusión de las fake news y además distribuyen el contenido tras hacer una segmentación de los usuarios, es decir, a cada usuario le llega la información filtrada y condicionada. Para terminar, señor Torreblanca, aludiendo al trabajo que usted colaboró y que he leído con suma atención, ¿cómo podemos trabajar para salvar las democracias liberales de las noticias falsas? Las consecuencias, desde mi modesto punto de vista, pueden provocar ese ataque a las democracias liberales, es debilitar y deteriorar la credibilidad de los medios de comunicación tradicional, intervenir en el derecho de las personas a buscar y consumir información de manera libre y, sobre todo, ayudar en el crecimiento de la hostilidad y del odio, el odio dirigido a colectivos vulnerables de la sociedad. Muchísimas gracias.